Estamos recorriendo con el secretario de la Presidencia de la República, con Álvaro Delgado, las instalaciones preparadas para COVID, para la atención de pacientes COVID en el Hospital de Salto. Instalaciones que no son solo para Salto, sino que son para la región entera. Como todos saben, a nivel de ACE venimos realizando una estrategia y un estudio pormenorizado del territorio nacional y vamos ubicando según las necesidades, como nos van permitiendo y las estructuras con las que podemos contar, de cómo ir preparando para la atención del COVID. Es por esto que en Salto encontramos uno de los hospitales más grandes que tiene ACE, con una capacidad de 350 camas, en el cual se pudo disponer, aparte de su estructura habitual de CTI, agregar 24 camas. 24 camas que hoy se distribuyen en 9 camas que están preparadas con capacidad para poder ventilar a un paciente, para poder atender a un paciente COVID rojo. Y tenemos luego 14 camas que actualmente las tenemos destinadas para ese paciente que se cataloga como COVID amarillo. Es el paciente que previamente todavía no requiere tratamiento intensivo. Pero esas 14 camas tienen también la capacidad, por tener tabla de vida y por tener también todo el equipamiento del hospital, de transformarse, si la situación lo requiriera, transformarlos de esa manera en 14 camas más, o sea que podríamos estar aumentando para la región en unas 24 camas. Cuando vemos el resto de la región en Artigas, debido a que no podemos estar instalando camas de terapia intensiva, pero sí hemos puesto respiradores, tanto en el Hospital de Bella Unión, que mandamos 3 respiradores con monitores. No se transformó en una unidad de terapia intensiva, pero sí se equipó el hospital, lo mismo el Hospital de Artigas. Y equipamos también esos 2 hospitales con ambulancias especializadas, preparadas con respirador y con cápsulas para poder trasladar pacientes en caso de que se requiera en una manera rápida, oportuna y segura hacia el departamento de Salto. Como ya sabemos, el Hospital de Paysandú tiene su propia estructura COVID y su propio hospital, pero también este podría ser un buen soporte para la región. La presencia de Álvaro Delgado la quiero destacar desde que ingresamos en ACE y desde que ingresamos prácticamente en el Gobierno Nacional. Venimos con el tema de la pandemia y Álvaro viene representando a la Presidencia de la República en una manera continua. Nuestro diálogo es 2 o 3 veces semanales o más en muchos de los casos, que siempre viene siguiendo de una manera muy pormenorizada las situaciones, cómo nos estamos preparando para esta afectación. Quiero destacar la actitud que tuvieron todos los funcionarios de este hospital, todos, desde su directora, el equipo de dirección, el arquitecto que en una manera y en una forma muy rápida ejecutó, al personal técnico, al personal médico que ha ayudado muchísimo en el diseño, al personal de enfermería, a los auxiliares de servicio. Y quiero destacar la manera profesional con la que se realizó la obra, con la cual también tuvimos apoyos de otros organismos del Estado, como fueron las Fuerzas Armadas con el Ejército Nacional, que nos ayudaron en las rampas, como es la comisión, también por la Comisión de Salto Grande, que hoy está su presidente, el doctor Albizu, que también siempre estuvo colaborando con temas de la obra. Y agradecer a todos, que esto permite demostrar cómo el Gobierno Nacional, en una actitud organizada, puede mantener y puede realizar en muy poco tiempo obras de este tipo que en otros momentos hubieran llevado, sin exagerar, años de repente poderlas producir. Y además obras que son hechas con calidad. Hay que remarcar, después ustedes podrán ver imágenes, son espacios edilicios, equipamiento técnico en el cual no tiene ningún tipo de diferencia con ningún tipo de paciente de que se pueda atender en un medio privado. Volvemos a remarcar, y lo vamos a remarcar siempre, es una postura del directorio que no existe una medicina para quien la puede pagar y una medicina para pobres, sino que la medicina es para todos de la misma manera y así debe ser. Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos.
señor presidente de ACE, Leonardo Cipriani, señor vicepresidente de ACE, doctor Leonardo Sosa, directora regional, director del hospital, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. La verdad que para nosotros es más que un gusto, era una obligación venir a Salto en una visita oficial. Ahora vamos a estar reunidos con el sistema departamental de emergencia, la Intendencia Departamental, con todos los actores que tienen que ver con las eventualidades y las emergencias del departamento. Era una obligación venir a visitar el hospital de Salto. Es más, el hospital referencia Centro COVID del Norte. Vamos a ponerlo en esos términos porque en esos términos fue que se diseñó, en esos términos fue que se adaptó y en esos términos es que esa actitud tan uruguaya de adaptarse a las realidades permitió muy poco tiempo, en cosas que parecían imposibles, generar en estructuras viejas y a veces no del todo adaptables a las necesidades que teníamos, la capacidad de transformarla y generar oportunidades de atención. Y ser eficientes, porque en materia de salud, como en tantas otras cosas, ser eficiente es cuando uno tiene la capacidad pero no la usa. Porque quiere decir que tiene la capacidad de salvar vidas, pero los ciudadanos tienen la garantía de que en una pandemia como la que tenemos, que en Uruguay en términos de pandemia tenemos una pandemia controlada, siempre tuvimos los escenarios de hipótesis peores que la que estamos teniendo. Y nos preparamos para eso. Se preparó el sistema de salud, se preparó ACE, se preparó el gobierno nacional, se preparó el sistema privado y se preparó la gente. Por eso venir a recorrer este centro COVID del norte, como le definió el presidente de ACE, Cipriani, cuando empezamos con la pandemia y a definir la estrategia en todos los escenarios posibles, en los momentos donde íbamos caminando quizás sin ver demasiado la carretera, porque no teníamos, y hoy lo tenemos en términos relativos, idea de la magnitud y sobre todo de la extensión. Con un concepto que para mí era muy importante y para todos era muy importante, con un concepto de tratar de prever lo inevitable, y ahí tenemos las experiencias de otros países, los que subestimaron y los que trataron la pandemia con la magnitud que tenía, de acuerdo a la magnitud que tenía. En aquellos que la subestimaron, la tasa de morbilidad, la de contagio fue altísima, inicialmente altísima. Y el gobierno nacional, desde el 13 de marzo, cuando volábamos de Villanueva a Montevideo, nos enteramos los 4 casos positivos primero. Esa misma tarde, con el Sistema Nacional de Emergencia, tomamos una serie de decisiones lideradas por el presidente de la República, muy drásticas para los 4 casos positivos, pero lo duro de las medidas de aquel entonces, aquel 13 de marzo, permitió, más la comprensión y el involucramiento y el compromiso de la gente permitió llegar a los niveles que hoy tenemos de una pandemia controlada. Y que hoy Uruguay es quizá ejemplo en el mundo, no del gobierno, no del sistema de salud, el Uruguay entero, de cómo enfrentó una pandemia de la cual poco dato teníamos y poco dato tenemos, y que no va a haber cura hasta que haya una vacuna. Obviamente las felicitaciones para la dirección, para el personal médico y no médico del Hospital Centro COVID de Salto, a los más de 800 funcionarios, a los que le pusieron mucho intelecto, mucho tiempo, mucho compromiso, y yo quiero destacar además mucho corazón para que Salto sea un orgullo en la atención de esta pandemia. Quiero poner un ejemplo que me decía la doctora que para mí es sintomático de cómo, patoneumónico dirían los médicos, de cómo hay un orgullo natural y justo de los médicos y no médicos de este hospital
en la atención hasta a los que más necesitaban en ese momento. El caso de un internado de origen brasilero, que lamentablemente falleció, que estuvo 33 días internados en el CTI de este hospital, y que en 33 días de atención de primer nivel en este hospital no hubo un funcionario médico y no médico contagiado. Y la verdad que como integrante del gobierno, como uruguayo, nos llena de orgullo la dedicación que le han puesto a esta obra, a la logística, al esfuerzo, a la organización y sobre todo a la atención. Este centro de salud atiende, nos decían hoy, más de 78.000 usuarios de ACE. Es de los centros de ACE más grandes del país, tiene cerca de 360 camas, 350 camas. Vaya si estamos ante un centro de referencia y un centro importante, Salto puede tener la tranquilidad que acá hay un sistema de salud que respalda cualquier contingencia. Que esto terminó, no terminó. Y que los focos que aparecen cada tanto nos mantienen alerta. Por eso insistimos mucho en el tema del cambio de higiene, el cambio de hábitos, lavarse las manos, el alcohol en gel. Si uno va a salir, usar el tapabocas y el distanciamiento físico sostenido. Yo sé que muchas veces esto causa alteraciones a la vida, lo cotidiano, pero tiene que ver con la nueva normalidad, de adaptarnos a esta realidad que vino para quedarse hasta que no haya una solución y que esto podemos seguir teniendo resultados auspiciosos, no éxito, porque éxito es cuando se termine de curar, cuando esta enfermedad tenga cura, cuando esta pandemia tenga cura. Resultados auspiciosos con la economía funcionando y con la economía creciendo todos los días un poco más. Y nos parece absolutamente importante transmitirlo a la ciudadanía, particularmente a la ciudadanía de Salto en esos términos. Acá hay una pandemia controlada, producto del sistema de salud, del compromiso del sistema de salud, de las políticas de gobierno y del compromiso social, de la libertad responsable y del compromiso social personal de cada uno de los habitantes de este país. Y gracias a eso no tuvimos que cerrar la economía y gracias a eso pudimos además controlar la pandemia. Así que con esa particularidad de venir a visitar este centro regional COVID del norte, con orgullo y con agradecimiento, es que venimos a expresar nuestro reconocimiento a la tarea de lo que hacen y sobre todo de lo que se están preparando, porque siempre vamos a tomar estas situaciones que terminan siendo, obviamente, situaciones delicadas como una oportunidad de mejora. Seguramente cuando terminemos la pandemia y haya una vacuna, vaya a haber un sistema de salud mucho mejor preparado que lo que había antes, producto de que todos nos adaptamos un poco a las situaciones de emergencia. Así que agradecerles una vez más y estamos a la... Hubieron varios que opinaron sobre el tema. Yo fui estudiante, tuve muchos años en la universidad, después tuve 2 más en un posgrado. Recibirse es un desafío terminado, eso genera mucha alegría. Ahora, muchas cosas generan mucha alegría. Los casamientos, la fiesta de 15. Pero mucha gente posterga cosas porque sabe que la conducta de cada uno condiciona la salud de otros. Entonces yo creo que el Uruguay tiene que apelar a eso, a la responsabilidad. Estamos volviendo a apelar a la responsabilidad del Uruguay porque si bien la economía se fue abriendo, ustedes saben que hemos sido desde el gobierno muy cautelosos, lo ha dicho el presidente incansablemente. Pasos cortos, responsables, pasos medidos y evaluados, con hisopado para medir el nivel de circulación viral, pero además ustedes habrán visto la cantidad de testeo que han ido aumentando, donde además ahora pusimos el testeo obligatorio en frontera, en paso de frontera, para dar más garantías a los uruguayos. Nosotros tenemos una prioridad que es proteger por encima de cualquier cosa la salud de los uruguayos. Apelar a eso, apelar al compromiso social y a
y apelar a que muchas veces, yo sé que causando molestias, dificultades, injusticias, porque uno tiene derecho natural de festejar algunas cosas lindas, bueno, a veces postergarlo en función de un compromiso con el otro, con tu amigo, con tu vecino, con tu colega, con tu padre, con tu madre o con tu abuelo. ¿Cuál es tu opinión de reinstalar la ley de caducidad, que es el tema que está por estas horas? El presidente ha sido muy claro en el día de hoy. Ese fue un planteo que hizo un sector que integra la coalición, el sector Cabildo Abierto. No está hoy en la agenda de la coalición de gobierno ni en la prioridad de la coalición de gobierno. El presidente habló de que quiere mirar el futuro en paz y que este es un tema que, bueno, que el gobierno hoy no tiene posición. Se planteó, sí es verdad que se planteó, y es verdad que todavía no se fijó posición. No está dentro de los temas en los cuales firmaron un compromiso político los 5 partidos políticos que integran la coalición, que llamó un compromiso por el país. Mire, no, apenas anunció este gobierno, no, apenas asumió este gobierno teníamos una cantidad de sueños por hacer. Es más, pensábamos ahorrar 900 millones de dólares el primer año. ¿Ustedes se acuerdan? 900 millones de dólares, ir bajando el déficit fiscal. No encontramos un país base cero el 1 de marzo. Encontramos un país con un 5% de déficit fiscal. Son 2.800 millones de dólares de déficit fiscal. Y un país con 10.5% de tasa de desempleo. Son 180.000 personas sin trabajo. Ese fue el Uruguay que recibió la calle Pou y el gobierno de coalición el 1 de marzo. Obviamente los pronósticos y las proyecciones y los sueños y los compromisos que uno tenía asumido en los programas de gobierno y en la propia campaña electoral, hubo que calcularlos y adaptarlos a una realidad que no fue generada en Uruguay, no fue endógena, fue exógena, que es una pandemia como el coronavirus. Eso generó un decreto que firmó el presidente de la calle Pou, que aplica una reducción de un 15% sobre lo ejecutado en 2019 para este año en los presupuestos de los diferentes organismos. Y obviamente va a haber y en estos días se está dando rondas con el equipo económico, cómo adaptar los diferentes presupuestos a esa nueva realidad, porque hay un compromiso del presidente notorio en la campaña electoral que tiene que ver con no poner más impuestos. Hay una realidad que es innegable, que hay 2 áreas en las cuales tienen que ser prioritarias. Para eso se creó el Fondo Coronavirus y quizá medir el gasto ahí no es lo que priorizó el gobierno, que es el tema de la salud y el tema del sostén económico y social a los que más necesitados, porque si bien había una realidad que era muy complicada, la pandemia la fragilizó aún más, el seguro de desempleo, y ese es el drama que tenemos por delante. ¿Cómo generar un presupuesto adecuado a la pandemia, una situación de una recaudación diferente, una actividad económica diferente, una afectación de gasto diferente, pero con la economía funcionando y con las perspectivas de inversión y de empleo arriba de la mesa? Una de las oportunidades que uno ve que generó esta pandemia es cómo el Uruguay la encaró y cómo el Uruguay la trata. Iba a decir la trató, pero está hablando en pasado y no es en pasado, hay que hablar en presente. La pandemia todavía sigue, estamos en pandemia, controlada, pero estamos. Como Uruguay trata la pandemia permite que Uruguay hoy sea receptor de una cantidad de interés, un interés importante de muchos actores y empresas de primer nivel mundial a querer venir a invertir a Uruguay, pensando en un futuro no tan lejano. Eso es notorio. Ustedes lo van a ver acá en Salto, empresa canadiense con el cáñamo medicinal, lo van a ver en la posibilidad de transformar el Salto seguramente en un polo, en un hub logístico multimodal, bueno, en una cantidad de situaciones como es el centro hortícola, una cantidad de desafíos que tenemos por delante que el gobierno va a seguir empujando, porque obviamente a la recuperación de este proceso,
que tiene que ver por un lado la salud, que está por encima de todo, y por el otro lado tiene que ver con lo económico y social, se sale con fuente de trabajo, con inversión y con empleo. Con un plan de suplentes que hemos tenido que modificar, y sabemos que a nivel de las gremiales médicos, tanto del Sindicato Médico del Uruguay como también a nivel de FEMI, han causado algún malestar, y de hecho tenemos reuniones ya mismo mañana con el propio sindicato de FEMI, y en breve calculamos que va a ser con el Sindicato Médico del Uruguay, debido a que en el rubro cero, cuando asumimos ENACE, nos encontramos con un déficit económico importante en ese rubro por dos políticas que se tomaron en el periodo anterior, y muy fácil, nos dejaron sin plata. Ya pudimos nosotros, con reunión con el Ministerio de Economía, que hay que destacar la sensibilidad que tuvo al respecto, y encontramos una solución en el cual vamos a poder nosotros cubrir bien todo el tema referente a suplentes. Y con el tema de los funcionarios que están en vías de presupuestarse, estamos nosotros trabajando con la Oficina de Servicio Civil para el estudio de todos los casos, lo cual no vamos a tener inconveniente. Nosotros, el estudio se realiza de la siguiente manera. Actualmente los camioneros, cuando vienen, si no tienen un estudio menor de 72 horas que sea negativo, se les realiza un hisopado. Al realizarse el hisopado se toma, nosotros tenemos que pensar que lleva un tiempo el procesamiento, aunque que se maximiza al hacerlo en el menor tiempo posible. Se le toman todos los datos y los lugares donde ese camionero va a transcurrir, y se lo detecta como pasó, y fue con éxito en el momento de estar. Cabe destacar que en breve el Instituto Pasteur está trabajando fuertemente en una nueva técnica que es de LAMP, que se llama técnica LAMP, en el cual en un tiempo acotado menor ese problema va a ser resuelto en breve. Ese es el protocolo que diseñó el Ministerio de Salud Pública. Consideramos que para la situación presente es muy acertado y muy correcto. No todos los países, pensemos que esto es un plus que tiene el Uruguay, que los otros países no lo pueden tener, y eso se debe en primer lugar al agradecimiento del Instituto Pasteur, gracias a la capacidad de técnicas diagnósticas, y también al Ministerio de Salud Pública por cómo ha trabajado con todos los laboratorios de biología molecular y poder desarrollar el procedimiento. Ahí va, pero se le sigue toda una línea epidemiológica. Ese trabajo lo hace el Ministerio de Salud Pública con los directores departamentales de salud, colabora en algunos puntos con funcionarios, y hay ahora una serie de laboratorios trabajando, pero se sigue todo el trayecto que el camionero realiza, y en caso de ser positivo se contacta con las personas que estuvo. ¿Se le pide que no tenga un contacto con el resto de la gente? Exacto. Los que ingresan por más de 7 días, se le hace firmar una declaración jurada sanitaria a todo el mundo, y se lo cuarentena, y al 7º día tiene que tener un hisopado para quedar liberado de cualquier tipo de posibilidad de estar infectado. A los que tienen menos de 7 días en territorio nacional, el caso de muchos camioneros que entran, hemos tenido muchas reuniones con los gremios de camioneros, estamos mejorando incluso el sistema en acuerdo con ellos, porque lo que no podemos es también generar imagínense con Brasil o con Argentina, generar una cola de camiones esperando innecesariamente, pero a su vez tenemos que tener por encima de todo las garantías sanitarias para el Uruguay. Entonces, en muchos casos se le pide en el nuevo decreto, primero, elemento de protección personal, segundo, todo un tema de higiene de cabina, tercero, una declaración jurada sanitaria, cuarto, un hisopado previo no más de 72 horas para tener una visa sanitaria, y si no, se le hisopa en el paso de frontera. Hasta ahora, como se le está exigiendo bajar la aplicación coronavirus.ui, tenemos un seguimiento epidemiológico, incluso está rastreado, porque los camiones obligatoriamente deben tener todo lo que hace transporte de carga GPS, rastreado obligatoriamente su ruta y sus contactos.
Una vez que esté el resultado, si obviamente es positivo, se va hacia el paciente y hacia todos sus contactos y se hace la cuarentena correspondiente y el tratamiento correspondiente de riesgo. Obviamente esto mejora cuando tengamos quizás en 20 días o quizá menos el nuevo test que está elaborando el Instituto Pasteur, que permite hacerlo in situ, esto lo venimos hablando con el gremio de transportistas, in situ una detección en poco tiempo con un resultado de test, si es positivo o si es negativo, y le permitirá liberar su paso. Hemos, en el mientras tanto, además, los primeros 15 días el Estado se hacía cargo del costo del hisopado. Durante esta semana acordamos con el sistema de transporte que haya un costo compartido entre el Fondo Coronavirus y los transportistas, y estamos buscando una alternativa quizá para la próxima semana. ¿Y qué sucede con la frontera seca? Por ejemplo, en Artigas o en Rivera, donde mucha gente quizás vive en una ciudad y trabaja en otra. Lo que pasa que ahí todos los que conocen la frontera seca hay que tomar la ciudad como ciudades únicas, ¿no? En el caso de Cuaraí hay un puente y se está controlando temperatura, hay rodiluvios y hay otro tipo de control. Y en el caso de Rivera Santana Libramento es una misma ciudad, con lo cual los anillos sanitarios y pasos de frontera y las entradas a las ciudades que hoy están controladas por el Ejército, Salud Pública y Migraciones son fuera de la ciudad, a la salida de la ciudad. Y esos requisitos que le estamos poniendo es, bueno, corremos la frontera sanitaria, por decir así, por fuera de la ciudad, y además con una coordinación gubernamental y privada de los directores departamentales de salud, de los directores regionales de salud, de ACE y de todo el sistema mutual privado, en coordinación entre ambas ciudades, ya sea de Rivera, sea de Brasil o de Uruguay. La última pregunta. Yo quería consultarnos si están enterados de este proyecto de la sede Salto de la UDELAR de detectar asintomáticos en la ciudad y ver la prevalencia de virus en el departamento. La aposta Salto Grande, además. Se presentaste unos días de este proyecto. Sí, estuvimos hoy estuvimos más temprano visitando Salto Grande, la delegación uruguaya, por el tema hidrovía, que era un tema que había quedado pendiente y es una prioridad del presidente de la calle Pou de darle navegabilidad al río Uruguay, Salto Grande arriba, aguas arriba, para meternos en Brasil 500 kilómetros. Y esto es una prioridad permanente, es más, va a haber quizá algún evento en los próximos días al respecto. Yo estuve con el gobernador Bordet hace poco haciendo una especie de acuerdo vinculado a la hidrovía. El presidente de la calle Pou habló de este tema con el presidente Alberto Fernández y bueno, nos comentaron hoy de este proyecto piloto de la Universidad República.